Seguro que a más de uno le ha pasado. Recibir un resultado médico y sentir, ese nudo en el estómago al leer la palabra positivo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a ver qué hay detrás de esa palabra. Y les adelanto algo, casi nunca es una historia de blanco o negro. A ver, imagínense la escena. Llega el sobre o el correo y ahí está, positivo. ¡Pum! El corazón se acelera, la mente empieza a volar. Pero a ver, ¿qué tan definitivo es ese resultado? Esa es la pregunta clave que vamos a desglosar hoy. Y aquí viene el primer gran concepto, la primera idea clave. En medicina, casi nunca hay certezas absolutas. Ojo con eso. Un resultado no es una sentencia, para nada. Es más bien una pista, una probabilidad. Y justamente hoy vamos a aprender a leer esas pistas. Piénsenlo así, las pruebas de diagnóstico son como superpoderes para los médicos y todo el personal de salud. De verdad, les permiten ver lo que es invisible para nosotros, detectar cosas que nuestros sentidos jamás podrían captar y claro, obtener información importantísima sobre qué está pasando adentro de nuestro cuerpo. Pero, y este es un pero gigante, fundamental, hasta la tecnología más increíble tiene sus límites. Ninguna, pero ninguna prueba es perfecta. Y sí, pueden cometer errores. Y claro, estos errores tienen nombre. Primero, el falso positivo. Es como una falsa alarma. La sirena suena, pero no hay incendio. O sea, la prueba dice que hay una enfermedad, pero en realidad no está. Y luego está el falso negativo, que a veces puede ser mucho más peligroso. Es cuando la alarma no suena, pero la casa se está quemando. La prueba dice todo bien, cuando en realidad no lo está. Para que esto quede súper claro, usemos una analogía que todos conocemos, un examen en la escuela. Pensemos que el examen es la prueba para ver si alguien estudió. Ok, si la persona que estudió aprueba, perfecto, es un verdadero positivo. Si la persona que no estudió reprueba, pues también es lo esperado, un verdadero negativo. Ahora, ¿qué pasa si alguien que no estudió nada tiene suerte, adivina las respuestas y aprueba? Eso es un falso positivo. Y al revés, si un buen estudiante que se preparó un montón tiene un mal día, se bloquea y reprueba, ese es el falso negativo. Entonces, la pregunta que surge es, si todas las pruebas pueden fallar, ¿cómo sabemos cuáles son buenas? ¿Cómo las medimos? Bueno, resulta que la ciencia tiene una especie de, como una libreta de calificaciones para cada prueba, con notas muy específicas. Y todo empieza con esta tabla. Parece simple, pero es súper poderosa. Lo que hace básicamente es comparar el resultado de la prueba con la realidad, con lo que los científicos llaman el estándar de oro o la verdad absoluta. Y así podemos poner cada resultado en su lugar. Los aciertos, o sea, los verdaderos positivos y negativos por un lado, y los errores, los falsos positivos y negativos por el otro. Y de esa tabla salen las dos calificaciones más importantes de una prueba. La primera es la sensibilidad. Piensen en ella como un detector de enfermos. ¿Qué tan buena es la prueba para pescar a todos los que sí tienen la enfermedad? Una alta sensibilidad significa que si alguien está enfermo, es casi seguro que la prueba lo va a detectar. No se le escapa a nadie. Y la segunda es la especificidad. Esta es como el filtro de sanos. ¿Qué tan buena es para descartar correctamente a los que no tienen la enfermedad? Una alta especificidad significa que si alguien está sano, la prueba va a decir que está sano. Estas dos notas, sensibilidad y especificidad, son como el ADN de la prueba misma. Ok, perfecto. Ya entendimos cómo se califica la prueba en sí. Pero ahora vamos a lo que nos interesa a todos. Si uno recibe un resultado, ¿qué significa eso a nivel personal? Y esta es la pregunta del millón. Uno tiene el papel en la mano que dice positivo. Pero eso no es el final. La pregunta de verdad es, de toda la gente que recibe este mismo resultado positivo, ¿cuántos están realmente enfermos? Y se van a sorprender, porque la respuesta casi nunca es todos. Bueno, para responder esa pregunta existe algo que se llama valor predictivo positivo, o VPP. Y este es el número que de verdad importa en este momento. No nos dice qué tan buena es la prueba en un laboratorio, sino que responde a la pregunta directa. Ok, mi resultado fue positivo. ¿Cuál es ahora la probabilidad de que de verdad tenga la enfermedad? Y por supuesto, está la otra cara de la moneda, el valor predictivo negativo, o VPN, que es el que nos da tranquilidad si el resultado es negativo. Pero atención, aquí viene el dato más sorprendente y diría yo el más importante de todos.
Estos valores, el BPP y el BPN, no dependen solo de qué tan buena sea la prueba, dependen y muchísimo de qué tan común o rara sea la enfermedad en la población. O sea, una prueba súper precisa para una enfermedad muy rara puede terminar dando más falsas alarmas que aciertos reales. Piénsalo un segundo, es contraintuitivo pero crucial. Muy bien. Ahora, juntemos todas las piezas del rompecabezas. ¿Cómo usa el personal de salud toda esta información, toda esta estadística, para tomar decisiones reales sobre el cuidado de un paciente? Y aquí está el concepto central. Un resultado no es un destino final. Es una pieza más de evidencia en una investigación, como en una película de detectives. Antes de la prueba, el médico tenía una sospecha, una probabilidad inicial. El resultado lo que hace es ajustar esa sospecha. Hace que la probabilidad de tener la enfermedad suba o baje. Es un movimiento en el tablero, no el final del juego. Podemos imaginarlo como un espectro, una línea. En un extremo, la probabilidad de la enfermedad es tan baja que se puede descartar. Listo, no es esto. En el otro extremo, es tan alta que ya se empieza a pensar en un tratamiento. Pero en el medio hay una enorme zona gris, la zona de diagnóstico. Y es ahí donde se necesita más información, quizás otra prueba, algo que ayude a mover la aguja hacia un lado o hacia el otro. Hemos hablado de un montón de conceptos, de probabilidades, de estadística, pero todo esto nos lleva a una idea central, muy poderosa. A ver, ¿cuál es el mensaje clave con el que nos tenemos que quedar? Entonces, para resumir, primero, ninguna prueba es perfecta. Grabémonos eso. Segundo, siempre existe la posibilidad de un error, ya sea un falso positivo o un falso negativo. Tercero, un resultado en un papel no es un diagnóstico final. Cuarto, es solo una pieza de evidencia que mueve las probabilidades. Y quinto, y lo más importante, todo esto sirve para decidir qué hacer ahora. ¿Esperar? ¿Investigar más? ¿O empezar a actuar? Y esta cita la verdad lo resume a la perfección. El verdadero error, el peligro real, no es que la prueba se equivoque, sino que confiemos ciegamente en ella sin pensar. Entender que todo es un juego de probabilidades es lo que nos cambia el chip. Nos transforma de ser pacientes pasivos a ser socios activos en el cuidado de nuestra propia salud. Y cerramos con esta reflexión. Un diagnóstico no es una etiqueta que nos pegan en la frente. Es una probabilidad que se maneja, que se gestiona. Saber esto nos da poder. El poder de hacer mejores preguntas, de sentirnos un poco más cómodos con la incertidumbre que es parte de la vida y sobre todo de ser verdaderos copilotos en el viaje de nuestra salud. Gracias por acompañarnos a explorar este tema tan importante.